Al inicio del anime nos presentaron al gremio Ainz o Algon durante su época dorada y siempre me pregunté, ¿será que el gremio de Ainz o Algon era el más poderoso en sus días de gloria? Y luego de investigar me encontré con que Ainz o Algon era toda una leyenda y ocupaban el 9º rango en la clasificación de poder gremial, y que aparte de ellos existieron otros gremios que eran verdaderos monstruos y que rompieron el esquema dentro del videojuego Yggdrasil. Durante la época dorada del videojuego Yggdrasil, gran parte de estos gremios lograron posicionarse dentro del juego, convirtiéndose en leyendas o en la peor pesadilla para los jugadores más tramposos del videojuego. Cabe mencionar que algunos de ellos recibieron su merecido, algunos ya lo habían vuelto un negocio y otros metieron la pata o se metieron con la persona equivocada y todo salió mal. Dentro del juego existía una escala de poder en la que estaban un total de 800 gremios, de los cuales solo 12 han sido mencionados en la novela web y la novela ligera. Vamos a mencionar a los gremios del menor al mayor, y aunque algunos han sido vagamente mencionados en las novelas ligeras, vamos a presentarlos todos, incluidos los de la novela web. Para que no queden dudas, pondré una nota para saber si el gremio es de la novela web o de la novela ligera, y aunque los gremios ya tienen su ranking dentro del juego, los he puesto en orden por sus grandes hazañas, así que sin más, estos son los 12 gremios más poderosos de Yggdrasil. En el número 12 tenemos al gremio de magos mercenarios, un gremio compuesto por 100 lanzadores de magia de nivel 100 que lograron una de las hazañas más absurdas de todos los tiempos, y era que la mitad de sus miembros poseían la clase de trabajo Desastre Mundial, una clase muy difícil de obtener y que solo unos pocos la han dominado y alcanzado en su máximo poder, como fue el caso de Ulver Alain Odol. El requisito para obtener esta clase es que el jugador contrario debe asesinar al portador de esta clase de trabajo. Una vez que lo consigue, el lanzador de magia puede conseguir la habilidad de destruir a sus adversarios con un poder destructivo puro. A pesar de tener a su alcance un poder abrumador, absurdo y carente de todo sentido, se creía que ellos serían invencibles y obtendrían la victoria y se alzarían frente a los demás gremios como una de las fuerzas de combate militar más poderosas del videojuego. Sin embargo, sus esperanzas se hicieron añicos luego de ser humillados por un total de 6 jugadores que poseían la clase de trabajo Campeón Mundial. Hasta hicieron una película de ellos 6 diezmando a los jugadores mercenarios. La razón del por qué fueron derrotados es que los lanzadores de magia son más débiles en espacios cerrados y en peleas cuerpo a cuerpo contra guerreros que poseen fuerza y ataques cercanos. Lo cierto es que este gremio solo fue mencionado en la novela web y su historia de cómo es que fueron derrotados sigue siendo una leyenda. La razón del por qué este gremio no aparece en el canon de las novelas ligeras debe ser porque el autor cambió la dificultad para obtener la clase de trabajo Desastre Mundial. En el puesto número 11 tenemos al gremio de seiyus o actores de voz. El grupo bien podría estar conformado por diferentes actores de voz, ya sean hombres o mujeres. Su nivel de poder y de miembros era muy bajo, pero tenían la capacidad de mover gremios para que pelearan como vanguardia y la capacidad de mover gente a su favor. Aunque este gremio solo fue presentado en la novela web, el autor decidió no ponerlos en el canon oficial porque en realidad no le aportan tanto peso a la trama principal, pero aún así son considerados los número 1 en mover gente a su favor. En el puesto número 10 tenemos al gremio de Ultramar, un gremio constituido por gente de diferentes países como Corea, China y Taiwán. Su principal objetivo era divertirse y pasarla bien. Un día lograron conseguir un objeto mundial y lo habían celebrado en grande. Sin embargo, poco tiempo después, otro gremio más poderoso, del que vamos a hablar más adelante, terminó por robarle su ítem mundial, provocando que el gremio empezara a tambalearse. Este gremio solo fue mencionado en la novela web, pero el hecho de que les hayan robado su ítem mundial concuerda con la vaga descripción de Peroronshino de que a un gremio le habían robado su ítem mundial luego de que Ainz recordara a sus amigos discutir en el volumen 6 de la novela ligera, así que puede tratarse de ese gremio en cuestión. El número 9 fue vagamente mencionado por Ainz en el volumen 11 de la novela ligera. El nombre del gremio es el Reino Milenario y su estandarte es el de una grulla. Se desconoce el número de miembros así como su nivel de poder, pero se le menciona como una metáfora de la duración del tiempo que Ainz contempla gobernar al reino hechicero. Esto porque Yamaiko mencionó que las grullas podrían vivir por más de 1000 años. Si Ainz menciona esto es porque este gremio haría algo fuera de sí que lo volvería infame en Yggdrasil.
El número 8 es el gremio de los Tres Ojos Ardientes, un grupo de jugadores que en sus inicios jugaban al videojuego y la pasaban genial. Al ser propietarios de un sitio web, descubrieron varios secretos del juego y empezaron a vender información del videojuego. Para ello debías pagar una tarifa para poder acceder a la información y más tarde se volvieron infames por robar información de otros gremios para venderla al mejor postor. Se desconoce la cantidad de miembros así como su clasificación de poder dentro del juego, pero luego de que empezaron a robar información de otros gremios enviando a sus propios espías y vendiéndola a costos muy elevados, se pusieron la soga al cuello. La gente se hartó del monopolio que ellos tenían sobre la información, así que se organizó una contraofensiva a mayor escala de estos gremios que fueron víctimas del robo y después atacaron la base del gremio y derrotaron a todos los que la habitaban. Después tomaron la base gremial y cambiaron el punto de resurrección a su base propia y a la ciudad más cercana. Una vez que los derrotaban aparecían en ese punto de guardado y los masacraban una y otra vez. Incluso cuando los jugadores aparecían en el juego les daban caza, hasta que la gente se hartó y el gremio fue disuelto por el acoso. A modo de venganza, los dueños del sitio web abrieron la información del juego al público en general y mucha gente pudo aprender un poco más del videojuego, además de que esta fue la razón por la que los miembros del gremio Ainz o Algón solo tuvieran entre sus filas a un total de 41 miembros, con el objetivo de que entre sus filas no hubiera algún espía enviando información a otros gremios, y como Ainz o Algón estaba en pleno apogeo, obtener información del gremio era algo muy peligroso para la base gremial Nazarick. Si bien es cierto, antes de que invadieran al gremio de los Tres Ojos Ardientes, la gente se quejó con los moderadores del juego para que cancelaran al gremio, pero ellos lo permitieron, asegurando que la recopilación de información del juego era algo legal. Aunque este gremio es exclusivo de la novela ligera, creo que su historia es una de las que mejor explicaría el por qué Yggdrasil fue cerrando sus puertas y más tarde entenderíamos por qué otros gremios se disolvieron por la información que se filtró en su sitio web. El número 7 es el gremio más importante de Yggdrasil y en las novelas ligeras es considerado el gremio de más alto nivel, lo que lo pondría en el puesto número 1, llamado Seraphim, un grupo de jugadores que solo aceptaban jugadores que tenían la forma de ángeles. El grupo era sumamente selectivo y minucioso con sus miembros y además tenían la fama de que la información que compartían era certera. Pero si se tratara de hacer alguna negociación, se podría temer que se tratara de una estafa para exponer a alguien o a algún grupo, y se teme que ellos posean un ítem mundial propio. Aunque este gremio fue vagamente mencionado en el tomo especial que narra la conquista de Nazarick, mencionado por Peroronchino sobre lo absurdo que sería conseguir los cristales de datos para crear los paisajes de ensueño, o en el volumen 11 durante las negociaciones de los enanos, falta mucha información para que este gremio se le considere el número 1 en la clasificación de poder. Aún así me encanta el nombre de ellos porque se inspira en los serafines, las criaturas angelicales que ocupan un puesto más elevado en la jerarquía de los ángeles mencionados en la Biblia. El puesto número 6 se lo lleva el Gran Reino Felino, un gremio que se fundó desde cero, pero compartía el gusto por los gatos o criaturas felinas a una escala desproporcional. Un día se organizaron y atacaron un castillo y lo convirtieron en su base gremial. Una vez que lo consiguieron, decoraron su interior con gatos y sus NPCs tienen el aspecto o el diseño de felinos. No se sabe su nivel de poder ni la cantidad de sus miembros, pero por lo que se vio en la película de Isekai Quartet, se sospecha que Kiko Tenshineko Nian, uno de los 6 grandes dioses de la teocracia Slain, haya sido miembro del infame grupo. Y eso es porque en la iglesia que se cree él construyó había felinos decorados en su interior. Un gremio bastante extraño pero muy redundante para la historia de Isekai Quartet. Los siguientes puestos ocupan el segundo y primer lugar en la clasificación de poder, pero los tengo que mencionar en estos momentos por la falta de información y porque no tienen tanto peso en el argumento central de este video. El puesto número 5 se lo lleva el gremio Exploradores del Mundo o World Searcher, un gremio que solo fue mencionado en la novela web. Su único objetivo en la vida era descubrir nuevos lugares y explorar el videojuego. Gracias a ellos se desvelaron muchos secretos del videojuego. Ellos no anhelaron el poder ni mucho menos volverse fuertes, solo explorar Yggdrasil y enfrentar lo desconocido, y en su camino lograron hacerse de un objeto mundial llamado Graeae.
Según Momonga, ellos son la mejor definición de aventureros hacia un mundo desconocido y ocupaban el puesto número 2 en la clasificación de poder gremial. En el canon oficial de las novelas ligeras, Ainz nunca entendió a los miembros de este gremio, pero utilizó este gremio como modelo para inspirarse durante su reunión con Ainz para decirle lo que era realmente ser un aventurero. Mientras que en el tomo especial 13.5 pude entender a este gremio gracias a las aventuras por el nuevo mundo que sostuvo en compañía de Kino Farrit Inburn. El puesto número 4 lo ocupa el gremio Trinity o Trinidad, compuesta por una alianza de 3 gremios que en conjunto se oponían al gremio Doble Canal. Su principal fuerte es la guerra campal contra otros gremios que amedrentan a los jugadores. Su origen se desconoce y se cree parte de sus miembros salieron de Seraphim y reafirmaron su determinación al crear esta alianza. Una vez que la alianza Doble Canal fue desmantelada, se alzaron como la alianza más poderosa que ha existido en Yggdrasil. Ellos ocuparon el primer lugar en la clasificación de poder gremial según la novela web. Se desconoce el número de miembros de la alianza, solo que el nombre de los 3 gremios se llamaban como lo dicta la Trinidad, un gremio muy misterioso pero que da su aporte en la novela web. Me imagino que la razón por la que el autor decidió no explayarse con este gremio debe ser porque se metería en un lío religioso por usar a la Trinidad de forma irregular, y como dato curioso para todos ustedes mis queridos fans de Overlord, esta obra está prohibida en el Vaticano. El puesto número 3 ocupa el puesto 9 en la clasificación de poder gremial y fue mundialmente famoso por conquistar una mazmorra en su primer intento. Nos referimos ni más ni menos que al gremio de Ainz o Algón, un gremio que surgió de las cenizas luego de que su precursor, el Nainz o Algón o la meta de los 9, fuera disuelto por el carismático y empático Tochmi, poseedor de la clase campeón mundial y el mejor compañero del gremio. Una vez que este gremio pequeño se disolvió, Momonga fue designado como el maestro del gremio y tras la conquista de Nazarick se instalaron y fueron remodelando el interior de la mazmorra, que en sus inicios tenía 6 pisos, y con el trabajo y el esfuerzo de los programadores la mazmorra se convirtió en la gran tumba subterránea de Nazarick. El logro más importante del gremio y de Nazarick fue detener a una alianza de gremios compuesta por un total de 8 gremios que se aliaron para invadir la mazmorra. Según la novela web, habían llegado hasta el 6º piso acabando con todos los guardianes de piso y NPCs, pero al llegar al 8º piso custodiado por Aurel Omega y Victim, algo que había en ese piso los detuvo y ya no pudieron avanzar hacia los siguientes pisos, convirtiéndose esta invasión en una leyenda, y todos los gremios al enterarse de ello descartaron la idea de invadir Nazarick, y así fue como Nazarick llegó tan lejos en sus días dorados y se convirtió en una leyenda. Actualmente Nazarick es un colectivo que sigue vigente en el Nuevo Mundo luego de que su líder Momonga, la mazmorra y sus NPCs hayan sido transportados al Nuevo Mundo. El poder militar que poseen les permite conquistar un país entero o incluso el Nuevo Mundo, pero todavía la historia no ha llegado hasta ese punto. Seguimos ahora con el puesto número 2, lo ocupa la alianza de 8 gremios. Se desconoce su lugar en la clasificación de poder, así como el líder de la alianza, la cual está conformada por un total de 1500 jugadores y NPCs mercenarios. Esta infame alianza tuvo como propósito invadir Nazarick para conquistar su base gremial y me imagino que hacerse de los objetos mundiales que almacenaban en su interior, además de todos los objetos de valor que había adentro. Lastimosamente este gremio no consiguió su objetivo, pues luego de derrotar a los guardianes de los pisos 1 a 6, habían llegado a un total de 1000 miembros al 8º piso, donde la carta de triunfo del gremio los detuvo y posteriormente el grupo fue aniquilado por los miembros del gremio Ainz o Algón. Luego de su derrota, el grupo jamás tuvo intenciones de volver a invadir Nazarick. Se desconocen los motivos, pero muy probablemente haya sido la presencia de uno de los 5 peores, mejor conocido como la peor obscenidad, que se sabe tiene muchos tentáculos y le gusta meterlos por todas las partes del cuerpo y siente especial atracción por las mujeres, y no dudaría un momento en llegar muy lejos. O bien pudiera tratarse de la habilidad de Victim o de Aurel Omega, de la que se desconoce todavía qué habilidades y poderes tiene. Sea como sea, esta alianza se disolvió. Se desconoce la cantidad de jugadores que participaron en esta gran hazaña, así como sus niveles de poder,
Pero hombre, esta alianza rompe todos los esquemas posibles y en mi opinión esta infame alianza se merece hasta una historia propia en el canon de las novelas ligeras, pero bueno, cosas triviales que el autor no quiere meter en su obra. Antes de presentar el primer puesto, quiero hacer algunas menciones honoríficas. Primero que todo quiero mencionar a uno de los gremios que se robó las minas de cristales de datos, que el gremio de Ainz Ooal podían recrear esos paisajes que vimos en la gran tumba subterránea de Nazarick, pero que lamentablemente fueron robadas por un gremio del cual se desconoce qué gremio fue. Pero no hubiera estado de más que nos hubieran presentado un poco más información de ese extraño gremio. El siguiente gremio del cual me hubiera gustado haber visto escrito en la novela ligera es aquel que se hubiera conformado con los 9 personajes o los 9 jugadores que poseían el título de campeón mundial, y ver un gremio hecho exclusivamente con puros guerreros hubiera sido bastante interesante, porque hay que recordar que solamente 6 de estos guerreros con el título de campeón mundial, pues hubiera sido interesante ver a este gremio alzarse con la victoria o alcanzar algún puesto dentro de la clasificación de poder de Yggdrasil. Ahora sí, vamos con el puesto número 1. El merecido puesto número 1 lo ocupa la alianza doble canal o 2 Channel Alliance, y quiero aclarar que muchas veces yo confundía este gremio con la unión de los 8 gremios, pero ahora me doy cuenta de que son 2 gremios totalmente diferentes. Este gremio ocupa el tercer lugar en la clasificación de poder gremial y es uno de los gremios más grandes que han existido en la historia del videojuego Yggdrasil. Ellos parecían más bien una tremenda organización gigantesca del tamaño de una corporación ejecutiva. Su rol dentro del videojuego era el reclutamiento de jugadores y se volvieron maestros para conseguir nuevos adeptos a su causa. Conquistaron una mazmorra y se volvió su sede. Según la novela web, este grupo alcanzó la cima cuando logró reunir a un total de 3000 miembros en sus filas, volviéndose cada vez más influyentes en el videojuego. Al darse cuenta de esto, los moderadores del juego ajustaron la cantidad de miembros que podrían unirse al gremio, poniendo como límite máximo 100 y de ese modo ponerle un estate quieto a este gremio. Sin embargo, el sindicato más grande del mundo no se quedó de brazos cruzados y se diezmaron en facciones pequeñas, pero lograron mantenerse sólidos ante la adversidad y tuvieron varias hazañas importantes. Le habían robado un ítem mundial a un gremio pequeño y no contentos con ello empezaron a darle caza a otros gremios pequeños para robarles sus ítems mundiales. Una vez invadieron Nazarick porque sabían que ellos tenían en su poder varios ítems mundiales y jugosos objetos que eran muy valiosos, pero ¿cuál va siendo su sorpresa al topar con pared? Al momento de ingresar al primer y segundo piso, sus compañeros fueron a parar en la residencia de Kyojuko, uno de los 5 peores que custodia la cápsula negra. Al ingresar al lugar, muchos de sus camaradas terminaron dentro de la cápsula negra, revoloteándose entre cucarachas por donde sea que fueran. Muchos terminaron lanzando ataques de fuego y no midieron bien la potencia de fuego e hirieron a sus propios compañeros. Bueno, eso antes de que se aplicara el parche de fuego amigo, que dicta que los ataques de tu compañero no te harán daño. Y bueno, aquí les va un dato perturbador, y es que las cucarachas en Japón son consideradas una abominación, y cuando estas víctimas inocentes terminaron en la cápsula negra, fueron invadidos por los familiares de Kyojuko sin piedad, y su principal alimento es la carne humana, y son capaces de rodar la armadura de su víctima y morder la armadura provocándoles pánico, y cuando las víctimas gritaban, las cucarachas entraban por su garganta y empezaban a devorarlos desde adentro y desde afuera, provocando que la experiencia fuera traumatizante para muchos jugadores que terminaron desconectándose llenos de pánico y terror por las cucarachas. Algunos terminaron con secuelas y pidieron apoyo psiquiátrico. Según el autor Maruyama, debido a cómo estaba distribuida la cápsula negra en Nazarick, esa fue la razón por la que el sindicato decidió atacar Nazarick, sin conseguir su objetivo, pues el gremio empezaba a enfrentar problemas severos. Luego de que les robaron sus ítems mundiales otros gremios, se ganaron el odio de parte de los demás gremios que no les dieron tregua y atacaron su sede o base gremial y destruyeron todo. Sus miembros experimentaron el doloroso sabor de la derrota y para colmo empezaron a quitarle sus ítems mundiales, y no contentos con ello la gente empezó a rebelarse en su contra y se empezó a diezmar el gremio hasta quedar solo 1000 de sus miembros. En una reunión estratégica luego de que otro gremio desconocido les robara las minas de piedra calórica,
Punito Moe y el gremio Ainzo Algon planearon una conspiración para debilitar a la Alianza Doble, filtrándoles la información sobre el valor que tenían las minas para la elaboración de la piedra calórica. Esta información les fue entregada a la Alianza Doble y al gremio Trinity. Al mismo tiempo provocaron un conflicto entre esos dos gremios, y una vez que ambos gremios se debilitaran, Ainzo Algon los atacaría sin piedad. Tristemente ese plan no se ejecutó, pues ya para ese entonces el gremio también tenía pocos miembros y el juego ya estaba al borde del colapso, y el autor tampoco menciona qué ocurrió después. Lo último que se supo de la Alianza Doble es que sus miembros habían conseguido otro objeto mundial, pero cambiaron su postura frente a sus propios camaradas, provocando más peleas internas que mermaron al gremio, y el autor dejó a la imaginación de sus lectores su desenlace. En mi opinión, este es uno de esos gremios que marcaron historia dentro del videojuego Yggdrasil como una de las alianzas más grandes jamás creadas y que marcaron un precedente dentro del videojuego Yggdrasil. Y bueno gente, hasta aquí con este top de los gremios más poderosos de Yggdrasil. Sé que más de uno tiene sus dudas respecto a la información, si es válida o no. Pueden ir a las novelas ligeras para consultar la información, y como bien saben todos ustedes, este trabajo se hace recopilando toda la información de la novela web y de las novelas ligeras para traerles toda la información disponible hasta el momento. Espero que les haya gustado el video, no olviden dejar su poderoso like y comenten su opinión en la caja de comentarios para ver qué les hubiera gustado ver acerca de los demás gremios, qué otra información les hubiera gustado ver. A mí en lo personal me hubiera gustado que el autor hubiera soltado un poco más de información sobre otros gremios, o sobre qué poderes y habilidades tienen algunos, las luchas de poder que habría entre ellos y viceversa. Son cosas cliché, pero que de todas maneras a los fans de Overlord nos gustaría ver en un futuro, pero bueno, eso ya va a quedar a disposición del autor o también del creador del manga. Y bueno gente, hasta pronto. Se despide Don Lucius, hasta la próxima.